Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que ha generado muchas diferencias en Colombia con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, que es muy comúnmente conocida como el aborto. En la sentencia C355 de 2006, la Corte Constitucional dio explícitamente unos parámetros en los que despenalizó el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo, pero con unas condiciones específicas. Eh, Se ha generado una polémica bastante difícil de tratar si tenemos en cuenta temas como la religión, como el humanismo, como la filosofía, ese punto de vista sociológico y ese punto de vista de la interrupción dependiendo de el grado de gestación que la persona tiene. Es lamentable saber que un menor de 7 meses pierde la vida por su madre, la decisión de su madre, sin el consentimiento de su padre. Pero para esto existen unos procedimientos legales que le permiten de una manera u otra, de una manera voluntaria por el IVE, interrumpir este embarazo, pero cumpliendo los requisitos legales. No quiero entrar en discusiones filosóficas o religiosas con respecto a la decisión de la madre, tampoco quiero entrar a juzgarla, por eso mi contenido es de marco legal, en donde tendré dos partes. La primera parte desarrollaré la postura de la Corte Constitucional en Colombia y en la segunda les hablaré un poco sobre el derecho comparado, cómo se está desarrollando este tipo de temas en diferentes países del mundo. Es por esto que debemos tener en cuenta que despenalizar quiere decir una ausencia de sanción o represión penal. No es la legalización del aborto como tal, porque este es un delito en Colombia, sino más bien determinar esa conducta típica para que no sea transgredido o vulnerado el derecho a la vida, que es constitucional y que a su vez tiene sanción penal. La sentencia es importante y trascendental en la historia, a pesar de que está revaluada, porque si nos remontamos al 2006, han pasado ya 14 años para esta fecha. Podría decir que se está evaluando ese tipo de condiciones por parte de la Corte Constitucional y pronto tendremos una nueva disposición que nos será vinculante para todos los colombianos. Pero debemos tener en cuenta que la ley 599 del 2000 manifiesta, que es el Código Penal, prescindir de la pena cuando el aborto se cometiera en extraordinarias condiciones anormales de motivación. Esto requiere una investigación, un juicio criminal. No podemos estar sujetos a hacer un juicio o a juzgar a una persona en las redes sociales para poder generar o tener el contento de manifesteo o la libre expresión. Porque debemos tener en cuenta que la persona tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a una investigación, tiene derecho a un juicio criminal. Tiene derecho que si existiesen pruebas del delito cometido y éstas se encuadren en la tipicidad del delito, éstas sean juzgadas. Es por esto que el Código Penal en torno al aborto y la Constitución y esas obligaciones de los tratados internacionales y convenios internacionales concluyen que la penalización absoluta o total tiene que ver con la violación de esos derechos fundamentales de las mujeres discriminadas por género o de una manera u otra con exigencias desproporcionadas y sacrificios heroicos. Es por esto que siendo una norma que fue declarada inexequible el cargo fundamental que dice norma de norma, sigue siendo un derecho y una garantía de la Constitución Nacional. Es por esto que si nosotros en el Código Penal encontramos en su artículo 122 el aborto, como que la mujer que causare el aborto o permitiere que otros le causaren o incurrirá en una prisión de 1 a 3 años.
Pero del mismo modo, en el 1.33 encontramos el aborto sin consentimiento. Es ese aborto que se da por una mujer menor de 14 años, que incurrirá en prisión de 4 a 10 años. Sin embargo, nosotros debemos tener presente que esta sentencia demandó la inconstitucionalidad del artículo 92 en la parte en donde dice que la menor sea de 14 años. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional, encontramos que los límites de esta potestad se encuentran refrendados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los pactos de las Naciones Unidas, como también el de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en donde las Naciones Unidas protege esa integridad del niño, en donde la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su numeral 4.1 dice que toda persona tiene derecho a que le respeten su vida. Ese derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, la disposición protege la vida desde el momento de la concepción, porque precisamente el mismo enunciado contempla la posibilidad de ciertos eventos en los que excepcionalmente la ley no podrá proteger la vida. Es por eso que la Corte Constitucional tuvo en cuenta las 3 recomendaciones que se dan para que pueda existir el aborto. Es por esto que la Corte despenalizó el aborto cuando el embarazo no es consentido, obligaron a la mujer a tener el hijo producto de un acceso carnal violento o abusivo, o de una inseminación artificial no consentida o de incesto. Constituirá en una degradación o una discriminación de la dignidad humana, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Esa autonomía sexual se ve cercenada y además la reproductiva. En el segundo caso encontramos grave peligro de la mujer. Cuando una mujer corra peligro, prevalecen los derechos a la vida, la salud y la integridad de esta mujer. Con respecto a la formación del feto, tiene mayor peso la vida ya formada, que es la de la mujer gestante. Ahora, en el tercer caso encontramos la inhabilidad o inviabilidad del feto, en donde el feto no es viable, donde la prohibición del aborto obligaría a la mujer por padecer enfermedades graves o sufrimientos graves que llevan a un término de un embarazo que se torna imposible. Ya de ahí que podrá sentir próxima a la pérdida de su hijo. La ausencia de protección en este caso es un tanto cruel, pero a su vez es inhumano en cuanto a la dignidad de la mujer tener un menor que se está desarrollando en condiciones no óptimas, que va a venir a sufrir, que va a ser una circunstancia se podría decir, de desarrollo limitado. Entonces ahí es donde el IVE o la interrupción del embarazo en las mujeres se da ligado a ese derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación y la dignidad de esa mujer. Es por eso que dentro de las causales de la primera, en cuanto al embarazo que constituya un peligro a la salud y a la mujer, debe tener un requisito de un certificado médico. Cuando exista malformación del feto, también requiere un certificado médico. Y cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constituida como acceso carnal o acto sexual, sin consentimiento, o sea que se torna en una violación, o en los efectos de una inseminación artificial sin el consentimiento o por incesto, se requiere la copia de la denuncia por violación interpuesta en autoridad competente. Entonces, entramos a ver que a pesar de que es posible que la Corte Constitucional dé estas 3 opciones de la interrupción voluntaria del embarazo, estas tienen unos contenidos específicos para poder darse. En algunos casos, algunos médicos se apartan a esta práctica por razones de ética profesional. Esto es entendido
pero que a su vez, si existe una orden que permita o un cumplimiento de requisitos necesarios para poder hacerlo, se debe partir a tomar la decisión. No sé en qué caso o en qué contextualización se presentó la situación de la menor, de la ciudadana, perdón, colombiana, que hace poco se daba por medios. No sé si la entidad donde prestadora del servicio desarrolló los protocolos, pero sí quiero invitarte hoy a que no estigmatices a una persona por una decisión personal, que no cometas el error de juzgar y de penalizar una conducta cuando no sabes si está constituida con todos los requisitos de tipicidad que el Código Penal corresponde. Te invito a expresar o a tener una libre expresión con el desarrollo de un principio fundamental, el respeto. Respeta las decisiones de los demás. Mantén tu opinión, pero sin vulnerar los derechos de los demás. Es por eso que hoy te invito con este tipo de videos a que te informes, a que tengas el conocimiento pleno de la situación, a que no abuses del uso de las redes sociales para poder dañar la imagen o la integridad de una persona. Es difícil ver cómo atacan a una mujer siendo otra mujer la que lo dice. Es difícil ver cómo nos empoderamos en cuanto a nuestros derechos, pero flagelamos los de los demás. Es por eso que hoy quiero invitarte a que de una manera u otra seas responsable con tus comentarios, porque pueden afectar derechos de los demás. Suscríbete a mi canal, recuerda que el poder del conocimiento está en tus manos y no te desconectes, que viene la parte 2, derecho comparado en torno a la interrupción voluntaria del embarazo o comúnmente llamada el aborto en Código Penal.